A Complete Gentleman es un intento fallido de Deserted Man con sus fantasías superficiales, su cruda idea de gigoló, sus diálogos débiles y una historia que permanece en el aire. Se ha estrenado la película de Netflix A Complete Gentleman, protagonizada por Saatayu Lusoy con Ebrusain y Senai Gurler. La película, que trata sobre la búsqueda de un gigoló llamado Sein, está dirigida por Onur Bilgetay y el guión pertenece a Danis Madanoglu. Antes de pasar a la valoración, expliquemos brevemente el argumento de la película. El joven y exitoso gigoló Sein Saatayu Lusoy se encuentra en la cima de su carrera. Es popular y nunca pasa una noche sin hacer nada. Por otro lado, evita en la medida de lo posible a su amigo de la infancia Kadir Akibisisi, y las cosas le empeoran en entornos donde ocurren todo tipo de fantasías. Un cliente habitual de Sein, Serap Senai Gurler, le pide un día al joven que trabaje solo para ella y viva con sus propios medios y condiciones. Sein acepta la oferta tras una breve vacilación, pero se enamora de Neir Ebrusain, a quien conoció en un baile de Nochevieja. Neir también es el mejor amigo de la hija de Serap, Ulian Nasl-Bulum. A Complete Gentleman es una película cuyo guión y dirección son completamente diferentes. En primer lugar hay que mencionar la crudeza de la narrativa. Los personajes surgieron de algunas ideas, los acontecimientos se transmitieron a través de ellas, pero las conexiones nunca se conectaron. La película no explica su idea. No hay respuesta a la pregunta de por qué estamos viendo el sufrimiento de un gigoló. ¿No debería una película hacer primero que el público comparta la historia que cuenta porque el público debería ver esta película? Ninguna respuesta. Hay ciertos personajes que siguen. El gigoló sufriente es interpretado por Saatayu Lusoy, pero no se menciona ningún personaje en la película, incluido Sein. Ni siquiera los vemos en su forma superficial. Solo se mencionan sus nombres. Se comparten algunas cuestiones sobre su pasado y se genera agitación, pero estas escenas no tienen respuesta. No te hace decir eso es lo que es así es este personaje porque, como el resto de la película, estas escenas de flashback gritan soy un cliché. Finalmente, la trama es bastante cruda. Sin duda hay una cierta tendencia. La historia surge, se rompe y de alguna manera termina 3 años después. Pero una escena no está conectada con la otra. Lo peor es que no hay una desconexión como en el clip de la película. Estamos ante escenas aburridas y de mal gusto que se desarrollan según una cierta lógica pero que están alineadas una tras otra. A esto también influye el hecho de que las relaciones de Sein sean superficiales. Su amor no es como el amor. Su relación con la persona de la que es amante se basa en un largo pasado y se nutre de valores humanos, pero sus límites no están trazados. No se ha pensado en quién significa qué y para quién. El director tampoco pudo concretar el guión. Lo primero que llama la atención en un completo caballero es el esfuerzo por alcanzar. Los personajes intentan constantemente comunicarse entre sí. Seijin no responde las llamadas de Serap cuando está con Neir. Una vez más, el bolsillo de Sein se cierra cada vez que Neir llama. Vemos muchas escenas en las que se distancian unos de otros en el mismo entorno. Abandona a Sein Neir en el baile de Nochevieja. Más tarde, en el bar, Neir quiere dejarlo e irse. Siempre intentando marcharse. Se desconoce si no estar uno al lado del otro también está incluido en el coqueteo, pero lo cierto es que cansa al público. Un completo caballero es una película que no ha logrado establecer su historia y que ésta sea aceptada, y encima se desmorona al no llegar a la persona que buscas. Podemos decir que la parte más aterradora de la película son los diálogos. La conversación sobre pasta y tarta de fresa se ha extendido tanto que estas escenas han empezado a distraer. Nuevamente, las escenas con mucha tensión y emociones intensas se mantuvieron débiles. En estas escenas, los héroes no dicen cosas que reflejen la reacción del momento.
Las partes en las que Zane consuela a Serap que fue al hospital o discute con su amigo Kadir son muy simples. Notemos la ineficacia de su respetable carácter. No puede hacer testamento. Sufre una explosión de ira hacia el final, pero cuando miramos el conjunto, es un personaje que evita asumir responsabilidades. Esta cautela e ineficacia también se refleja en sus diálogos. La política de producción nacional de Netflix Turquía se basa en una uniformidad que recuerda al sistema estelar de Yeşilçam. Çağatay Ulusoy y Serine Izarkaya están fijos, los roles y las historias están escritas en consecuencia. Esta situación se ha vuelto particularmente interesante. La plataforma le dio a Ulusoy muchos roles, tanto fantásticos como realistas, desde un coleccionista de papel hasta un héroe que viaja en el tiempo. Su último pasado fue el de un sastre herido. Esta vez, se encontró el personaje más adecuado para la cara de bebé